Entonces seguimos en Lucas 11 del 1 al 2 y vamos a leer el 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, muy bien. Seguimos en Lucas 11 versículo 1 y 2 viendo esto sobre la oración. No sé si se acuerdan más o menos qué veníamos viendo. ¿Alguien se acuerda? Él era nuestro Padre y eso. Bien. Sí, venimos viendo ya varios estudios y yo creo que nos vamos a quedar aquí un rato. Pero, pero bueno, vamos a seguir viendo esto. La vez pasada vimos esto que Jesús empieza así la oración, Padre nuestro, y empezamos a entender por qué Padre nuestro. Entonces, ¿qué significaba que Dios era nuestro Padre? Entonces significaba que éramos nosotros seres espirituales, así como Dios es un ser espiritual. Y, y de esa manera somos sus hijos. Y también, ¿qué significa que Él sea nuestro papá en nuestra vida? O sea, que Él cumple el rol de papá, literal. Entonces, eso vimos la vez pasada. Entonces, entremos en contexto de lo que es el texto. El punto esencial de todo lo que estamos leyendo es orar, la oración. Le preguntaron a Jesús, o le dijeron a Jesús más bien, enséñanos a orar, y Jesús les, pusiste Juan, y Jesús les dijo, y les enseñó a orar, les dijo el Padre Nuestro. Entonces, bueno, ese es el asunto que vamos a ver. Jesús va a enseñar a orarle a sus discípulos. Yo quiero preguntarle rápidamente porque ya les había preguntado en otro estudio, pero así rápidamente, ¿ustedes qué me dirían qué significa orar? ¿Cómo lo definirían así simple? Hola, abuelito. Comunicarse con Dios, Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? o más bien, perdón, como relacionarse con Dios, no solo como comunicarse, sino como relacionarse. Sí. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, sí. Eso habíamos visto, ¿sabes? Como que orar era básicamente hablar con Dios. Que habláramos con Dios. El verbo también orar es como por ejemplo cuando alguien habla delante de un público se dice que es un orador. Entonces como que sí iba a eso, a orar, era hablar. Entonces bueno, Buenas pero yo, noches. hola abuelito, acabamos de empezar. Ah, No abuelito, lo veo como que- bueno abuelito, le iba a decir si puede voltear su celular así poniéndolo de lado para que pueda ver mejor lo que después va a salir. Eso, perfecto. ya. Eh, Listo, abuelito. Entonces les estaba diciendo. Eso habíamos visto, pero yo quiero que hagamos otra cosita interesante sobre qué significa orar. Entonces vamos a ver. Yo lo que hice fue ver en el griego la palabra qué significaba, porque me llama la atención siempre, no sé por qué siempre me llama la atención que Jesús les enseña a orar. Y encima me llama más la atención lo que después les dice, que les dice santificado sea tu nombre, venga tu reino, y se me hace raro, ¿por qué uno le diría eso a Dios? O sea, yo entiendo que sí, Él es el más grande de todo, pero se me hace muy de ritual decirle esas cosas. Entonces, bueno, quiero que hagamos un poquito qué es la palabra orar. Entonces ahí dice en el griego que la palabra orar, la palabra que se usa es eujomai, que básicamente significa desear, por implicación orar a Dios. Entonces esa palabra orar es muy interesante porque significa orar a Dios. Esa palabra eujomai significa orar a Dios y a la vez también significa desear. Entonces es muy interesante porque esa palabra significa eso. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo acá con otro versículo para que vean lo que les estoy diciendo. Les voy a leer un versículo donde se usa esa palabra, pero se usa como deseo, como para que vean lo que quiero decir. En Hechos 26 versículo 29, para que lo quiera ver, dice, dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas.
Bueno, no importa lo que está diciendo Pablo, ni el contexto, ni nada. Lo que importa es lo que dice Pablo. Dice, y Pablo dijo, quisiera Dios. Y esa palabra quisiera es eujomai. O sea, es la misma palabra que se usa para decir orar. ¿Me hago entender lo que quiero decir? O sea, en esa parte se traduce como quisiera, porque la palabra eujomai es desear, querer, ansiar. Entonces eso es lo que quiero que veamos, que la palabra orar significa eso, es como desear, pero también es orar a Dios. Y esto no está como, ahora, sí, esto no está como desligado, porque me llama mucho la atención, porque nosotros vagábamos mucho sobre el significado de orar. Y yo les había dicho es pedir, y sí, es pedir, pero también no es solo pedir, porque ustedes dijeron es comunicarse con Dios. Pero en sí, cuando uno ora, pues sí le pide a Dios, sí va con esa intención de rogarle a Dios, digamos. Entonces me llama la atención, no sé si ven bien ahí, es como igual para que vean de dónde lo saqué. Pero acá básicamente este diccionario que agarra las palabras en su idioma original y me dice qué significa esa palabra en su idioma original y me dice cómo se usa en la Biblia. Entonces esa palabra significa orar a Dios y se usa de esa manera y ahí da unos versículos. También significa deseo y se usa de esa manera en otros versículos. Pero lo que dice ahí al final me llama la atención, dice, en estos, en Hechos, en el que les leí en Romanos, se traduce denotando deseo, o sea, se traduce como algo que significa deseo, como les dije, que Pablo dijo que hiciera. La indicación es que la oración está implicada en ello. O sea, me llama la atención que dice que lo que indica es que la oración está implicada en ello. No sé ustedes cómo entienden eso, pero me llama la atención que ese mismo orar es como que la oración implica un deseo. Eso es lo que está queriendo decir. O sea, no solo que son dos significados, sino que evidentemente son dos significados que están relacionados. Como que, como que desear y orar, como que están relacionadas de cierta manera. Y lo que dice ahí es que la oración está implicada en el deseo. O sea, que la oración parte del deseo, está fundamentada en el deseo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que entienden lo que estoy diciendo? Estaba pensando lo contrario. El deseo, lo contrario a lo que dijiste, implica, no la oración, ¿cómo que dice? Que La el deseo, oración está, sí, que la la oración oración está en el deseo, nace del deseo. del deseo, ya, pensé como al contrario, como que del deseo nace la oración. Está chévere porque uno podría decir que orar es como querer con Dios, como quiero contigo. Que eso también es una expresión que como que denota intimidad. ¿Sí me explico? Sí, 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 Como, señora. como que quiero con Dios es como me quiero relacionar con Dios de una manera como más cercana. Sí, sí. Es muy interesante eso y me llama la atención eso. Está muy bueno, la verdad, porque no sé si se acuerdan la primera vez que lo vimos, que yo les hablaba que un poco, no sé por qué les dije eso, pero me estaba dando cuenta cuando lo vimos en la Biblia, que cuando veíamos en otras partes acerca de la oración, por ejemplo, no sé si se acuerdan el ejemplo del fariseo y el publicano cuando oraban. Y uno oraba diciendo, gracias porque no soy como este ladrón, y el otro decía, Señor, perdóname. Y lo que veíamos y lo que concluíamos también de esa parte es que un poco lo que la persona está orando muestra lo que hay en su corazón. Entonces me llama mucho la atención porque justamente hay un versículo donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que como que de ahí sale todo. Entonces me llama la atención que llegamos a esa conclusión porque es un poco lo mismo. Lo que yo le oro a Dios es lo que hay en mi corazón porque parto de lo que yo quiero. Señor, yo quiero tal cosa y eso es lo que le voy a orar a Dios. Y está muy interesante también pensarlo por el lado, porque obviamente no estoy diciendo qué significa esto y punto, sino que de la manera, como decía mi tía, de la manera que yo me relaciono con Dios, en la manera que yo oro, demuestra mi deseo con Dios, qué busco yo con Dios, qué, no sé cómo decirlo, sí, cuál es mi intención. Como que, claro, muestra mi deseo en cuanto a la relación, en cuanto a mi intimidad, qué tanto yo deseo o qué cosas deseo, qué intención tengo. Entonces, bueno, me llama la atención por ese lado. Entonces eso quería decir, que la oración está fundamentada en nuestro deseo, entonces parte de nuestro deseo. Entonces quiero decir esto porque eso es lo que nos va a enseñar Jesús.
Y eso me hace entender un poco más por qué Jesús empieza a decir estas cosas. Entonces ahora quiero que le pongamos atención a lo que dice Jesús. Eh, Cuando les dice, cuando oren, digan esto. Y lo primero que dice Jesús, que parte de su deseo y está fundamentado en su deseo, son estas cosas que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, eso quiero que tengamos en la mira. Esto era lo que quería que entendieran para que veamos lo siguiente. Entonces, espero que se haya entendido. ¿Se entendió? ¿Alguien dice que no? Espero que haya quedado claro y la explicación también, si no están de acuerdo. Pues, a ver, yo quisiera agregar algo. Sí, señor. Eh, Están siendo como muy específicos en qué es la oración o por qué ora uno, pero no necesariamente uno ora para pedir, no necesariamente uno ora porque hay personas que dicen, no, voy a hacer mi oración. Lógicamente, siempre va a haber dentro del pensamiento de uno, eh, poner en la oración a diferentes personas o diferentes cosas, pero no necesariamente siempre esa es la intención de uno. Uno, las personas se acostumbran a hacer una oración, por decir algo, todos los días a las 8 de la noche o cada miércoles a reunirse como lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? Entonces ya se convierte en una costumbre, mas no se usa solamente como para pedir. Yo creo que la oración tiene implícito todo, ahí está todo. Simplemente yo diría que la oración es buscar siempre comunicarse uno con Dios, independientemente de que haya o no hayan peticiones. Pero creo que es el camino que tiene uno para comunicarse con Él, para hablar con Él, para tener esa conexión siempre, más no para pedir siempre. Ahora, si fuera solo para pedir, bueno, Padre nuestro, le pido esto y chao, chao, nos vemos otro día porque ya hoy no quiero orar más. Eso no sería así, sino uno ora por tener esa comunicación con Él. Y está lo que le digo implícito, igual si usted está orando y si Dios lo está viendo, está diciendo, bueno, a este ayudémosle en esto, a este ayudémosle en esto, sí, está comunicado conmigo, veo que esa comunicación es buena, entonces le vamos a ayudar. Ahora, hay otro ejemplo que es tan desagradable, pero entonces eh, el ladrón va y roba, dice, ay Señor, Dios mío, agradezco que pude robar o le pude pegar a este otro, o pude hacer no sé qué mal. Señor, le agradezco, Dios, el cielo y le hace una especie de comunicación. Eso tampoco es, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que es simplemente una comunicación con Dios donde ya todo lo que uno quiere está metido ahí. Ya, no más. Bueno, abuelito, gracias. No, muy chévere lo que está diciendo mi abuelito porque sí, pues es eso que dijo al final, eso que concluyó al final, parte de lo que yo quiero con Dios. No que yo quiero que me dé, aunque pues muchas veces sí le pedimos y mucha de la oración es pedirle a Dios, pero parte de mi deseo, estaba pensando que parte de lo que yo tengo en mi corazón. Entonces, aquello que yo busco con Dios, de mi deseo de Dios. Entonces, yo deseo amarlo, entonces por eso oro, como decía mi tía, aparte de la intimidad. Yo deseo hablar con Dios, yo deseo servirte, por ejemplo, que es algo que vamos a ver que dice Jesús. Entonces, sí, parte de eso, de ese deseo, pero no ese deseo de algo, de que quiero conseguir algo. O quizás sí, pero no necesariamente un favor, ¿me hago entender? Como dice mi abuelito. No es exclusivamente pedir un favor y un favor, sino parte de mi deseo. Estaba pensando, está interesante lo que dice mi abuelito porque lo encerramos solo al deseo de pedir algo, quiero algo, sino parte del deseo de mi corazón. Quiero orar, quiero, quiero, parte de lo que yo busco, ¿qué busco en mi vida? Entonces, pues sí está muy interesante. Que lo que oramos, lo que decimos, literal, lo que dice Jesús. Lo que decimos muestra lo que hay en nuestro corazón, lo que buscamos muestra lo que hay en nuestro corazón. Bueno, entonces estamos hablando aquí algo con Candela, que me parece muy interesante. Y pues sí, como para concluir también esta idea, porque es una idea muy interesante, la verdad. Pues como que la vamos a ir desarrollando y está chévere lo que estamos como que sacando.
y estábamos hablando que la oración parte de lo que yo quiero, o sea, no que yo quiero conseguir algo físico, pedir, como decía mi abuelito. O sea, yo quiero un carro, entonces oro. No, no específicamente eso, pedir y pedir y pedir, sino que parte de lo que yo quiero, parte de mi deseo, pero mi deseo en la vida, o mi deseo con Dios. Por eso hablábamos de entonces la intimidad. Yo quiero con Dios que servirle. Eso no es pedir algo, ¿o sí? Entonces, eso es lo que quiero concluir con Sí, voy esto, para mi cuarto. De deseo, pronto, que, que parte de lo que yo quiero puede ser de la vida, puede ser de lo que yo quiero con Dios, de lo que yo deseo. Entonces, parte de eso. Entonces, hablábamos, por ejemplo, que mi abuelito estaba dando el ejemplo, ay, no me acuerdo. Que mi abuelito estaba diciendo, por ejemplo, que el ejemplo de los ladrones. No sé si dijo que ellos no oran o no entendí bien, pero, por ejemplo, un ladrón que ora, gracias Dios porque no me mataron hoy por mi robo. Ese ladrón está orando. ¿Y de qué parte? Parte de su deseo de la vida, que es robar y sobrevivir. Eso también es orar. No necesariamente es no estamos diciendo que sea correcto y fíjense que tampoco estamos diciendo que está pidiendo algo, pero está la idea del deseo. O sea, el ladrón que dice gracias Dios o ayúdame Dios a robar bien, está partiendo de su deseo en la vida o su deseo con Dios o su deseo en este día. Bueno, ¿se entiende eso de que parte del deseo? Como que ahí me parece que concluimos mejor esa cosa. Entonces, ¿bien o mal? ¿Entendió? Ah, Alejo. ¿Qué quiere decirte? Que me quedé pensando en el ejemplo del ladrón, porque yo digo, pero de verdad, em, hasta qué punto él está orando o está, es que no sé, porque es como cuando dabas el ejemplo de ese pasaje bíblico que habla de ese fariseo que está diciendo, gracias Dios, porque yo no soy como él, que es ¿qué era? No sé, un gentil, un publicano que estaba orando ahí al lado de él. Y creo que ese pasaje dice que él estaba hablando con él mismo. ¿Por qué? Porque es que la oración es como la relación con Dios, ¿sí? Como que yo le hablo, pero también él me habla, yo lo escucho, yo lo conozco, él me conoce, ¿sí me hago entender? Entonces me queda la duda, ¿cómo será que es un ladrón que dice, uy, gracias Dios porque no me mataron y ya está orando? No sé, ahí es donde yo pienso que quizás esas son vanas repeticiones o como ser muy religioso, pero no, o ni siquiera religioso. Bueno, eso quería decir. Sí, es verdad, sí, está muy interesante. ¿Agregó algo? Señor, abuelito. ¿Agregó algo? Sí, abuelito. Cuando yo me refería a eso y ponía un ejemplo, no lo hacía con el fin de que, pues, si ese ladrón cometiera falta y oraba, y no sé, perdonado o Dios le autorizaba el robo, ¿no? Cuando yo puse el ejemplo, lo hice con el fin de que se entienda que la oración no es simplemente para eso, para pedir o porque se puede usar muchísimo para eso. Yo quería dar a entender es que la oración es una comunicación con Dios, independientemente de lo que se quiera pedir. Entonces, este ladrón no tiene comunicación con él. Él simplemente se acuerda que Dios existe y dice, ay, gracias a Dios que puede robar. O gracias, Señor, que no me dejó matar. ¿Sí? Pero él no tiene comunicación con Dios. Simplemente usa la oración como ese escape para dar gracias o no sé, Como como una un escape de su repetición. falta, como un escape de su falta. Pero él no Sí. tiene comunicación con Dios. Mientras que lo normal es que todas las personas que creen en Dios o que creemos en Dios, nos comunicamos con Él por medio de la oración. Lo que les decía, todas las peticiones y todas las cosas están implícitas en la oración. No necesariamente usted tiene que ponerse a pedirle a Dios todo.
porque si él ve que uno tiene una necesidad y que está orando, pues es mirar si le ayuda a suplir esa necesidad o no. Ese era el ejemplo, era en esas condiciones, no era que el ladrón se saliera con las suyas dándole gracias a Dios, no. Sí, Sí, yo le entendí a mi papá. Lo decía era más como por lo que Juan Andrés estaba hablando también. Pero sí sí, es como una superstición. sí, está muy interesante lo que los dos estaban diciendo porque eso estábamos pensando con Candela. Y está muy chévere porque, bueno, estamos acá. La oración significa parte de nuestro deseo. Por nuestro deseo parte la oración y es fundamental nuestra oración en nuestro deseo. Pero lo que están diciendo ustedes y me hizo dar cuenta mi tía y es lo que está reforzando mi abuelito, es que si mi deseo es malo o no está bien dado, podría ser que no esté hablando con Dios por más que esté orando y esté hablando conmigo mismo. Les voy a leer esto que dijo mi tía el publicano y el fariseo y dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, como dice mi tía, de esta manera, por más que oraba estaba orando consigo mismo. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano estando lejos no quería ni siquiera alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, te propicio a mí, pecador. Y les digo que descendió a su casa justificado el publicano antes que el otro, porque el que se enaltece se humilla y el que se humilla se enaltece. Entonces me parece muy chévere que, a ver, entonces dos cosas. Primero, que la oración parta del deseo, que es lo que estamos viendo, parte de lo que yo quiero en la vida o con Dios o que Dios me dé. No es necesariamente que siempre sea pedir, aunque muchas veces es pedir, como dice mi abuelito, pero no siempre, o sea, parte de mi deseo de la vida. Entonces, por ejemplo, yo puedo orar, Señor, eh, Señor, que todos te conozcan, y le oro así. No le estoy, bueno, le estoy pidiendo algo, pero parte de mi deseo de servirle, ¿me hago entender a lo que quiero decir? No, no mi deseo de conseguir algo, aunque este ejemplo sí. Pero ¿por qué pones como malo pedirle algo? Es que no entiendo. No es que sea malo, pero no es solo pedir algo la oración. Y ya, pedir. La oración es pedir y punto. Que es lo que decía mi abuelito. ¿Tú qué dices? No sé, pero no sé. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, o sea, entiendo en la parte que dice danos el pan de cada día, que no solo se refiere a lo, ¿cómo se dice? O sea, va por lo espiritual también con eso, ¿no? Pero creo que también, obviamente, es como una doble, ¿me entendés? Como que significa dos cosas, tanto lo espiritual, pero también como lo material, lo físico, porque obviamente estamos hechos de carne. Entonces, no sé, como que creo que siempre va a haber algo de pedir algo material también y no tiene nada. Sí. ¿Sí la escucharon bien a Candela? ¿O se le escuchó muy pasito? Ah, bien, bueno, Yo sí, bien. yo dije, Todo pero bien. no me Ah, entendí. no, sí. Bueno, entonces sí, ya entiendo. O sea, igual digo que no entiendo por qué te trabas en eso, nada más, porque no me parece que sea motivo para. Sí, sí. No, porque mi abuelito nos está diciendo que orar no es solo pedir, sino es también hablar con Dios. Eso estoy como queriendo también aclarar, porque estoy de Ah, acuerdo. sí, 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 yo también, yo también. Sí, sí. Bueno, Pero igual hablando puedes pedir. claro, sí, 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 obvio. Sí, obvio, o sea, no es como que quede excluido. Pedimos muchas veces, la mayoría, de hecho, yo quiero que la mayoría de veces que oramos pedimos, siempre como que buscamos algo. Entonces quería decir esto como que la oración parte de mi deseo con Dios o de la vida, pero no necesariamente pedir algo para obtenerlo, sino mi deseo y yo por mi deseo me comunico con Dios, eso quiero explicar, espero que quede claro. Pero bueno, bien. Quiero, Entonces, ¿puedo quería agregar decir, otra cosita? sí, señor. Mire, yo he visto a mucha gente que todo el día tiene en la boca a Dios. Dios mío, ayúdame a conocer que Dios mío conoce cuántas, y Dios mío, y Dios mío, y Dios mío. Yo llego al punto de decirles, oigan, dejen a Dios tranquilo porque ya lo tienen aburrido. Ustedes no hacen nada por ustedes mismos, sino que a toda hora pidiéndole a Dios. Pongan de su parte cuando pidan algo. Señor,
ayúdame que voy a hacer esto para solucionar esto. Pero no, Señor, ayúdame que es que estoy en la olla. No, entonces la oración no es para eso también, para aburrir a Dios todo el día. Señor, Dios mío, ayúdame que no sé qué, ayúdame que el otro, todo el día. Y yo lo digo por experiencia propia porque yo he tenido personas a las que les he dicho eso. Oiga, pero deje a Dios tranquilo porque usted a toda hora pidiéndole a Dios y usted no pone nada de su parte, ponga de su parte y ahí sí pídale a Dios, porque no necesariamente tiene que ser todo por voluntad de Dios. O sea, sí es por voluntad de Dios todo, pero no debe uno apartarse de que uno tiene que hacer lo propio también. Era ese el apunte nomás. Listo, abuelito, sí. Sí, obvio, yo también estoy de acuerdo. Pero me llamaba mucho la atención esto que ustedes decían, que bueno, la oración parte de mi deseo. Y si mi deseo es malo, como dijeron ustedes, podría ser que yo esté orando conmigo mismo. Entonces, por ejemplo, el fariseo que tenía un corazón malo y pensaba y hablaba consigo mismo, terminó hablando consigo mismo. No me queda claro algo en el estudio que estamos haciendo. Como el deseo cuándo, el deseo de yo buscar a Dios o el deseo de Dios como alguien proveedor de algo. O sea, no entiendo desde qué punto nos estamos ubicando. Si el deseo como lo busco por algo o el deseo como Él me provee algo, ¿entendés? Sí. Mm. Sí, no sé ustedes cómo lo ven. Yo lo estaba partiendo porque ahí no dice de qué, o sea, deseo qué o deseo algo, sino del deseo. Entonces, por eso les decía, parte del deseo, pero el deseo de lo que yo quiero en la vida, del querer mío de la vida, del querer mío con Dios en mi relación, del deseo mío del día a día, pues yo lo encierro como en general de mi deseo, el deseo que tengo en el momento, el deseo de mi vida. Pues porque como que ahí tampoco me dice el deseo de tal cosa, sino el deseo, significa deseo, el deseo que yo tengo. Pero partiendo, o sea, yo creo que si partís de que la oración es entablar una relación con Dios, el deseo va a ser en base a Dios, no a los resultados que te puede dar Dios. ¿Me entendés a lo que voy? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Mm. No va a estar puesto tanto en lo que tu corazón quiere en este caso, sino más bien en que quisiste orarle a Dios y ya ahí está el deseo, ¿entendés? En la relación con Dios. Y que Sí, Yo ya no opino, venga después de eso. sí. Em, bueno, yo sí, ya opino. voy, abuelita, es que ahí mi mamá y mi tía Ah, bueno, levantaron la mano. bueno, tranquilo. ¿De dónde se levanta mano aquí que no vi manos? De pronto ahí cuando le vuelvo a dar a la pantalla y de pronto ahí le sale o si no en los tres puntitos que le salen por ahí puede ser. Donde dice reacciones. Ah, bueno. Bueno, ¿querías decir algo? Bueno, no sé quién era primero porque mi mamá la bajó. ¿Mi tía o mi mamá? Mi mamá. Mami. Era Fernanda Luisa primero. Que a mí me parece que la oración de una persona va ligada, como estaba diciendo Juan Andrés, a lo que hay en el corazón de cada uno y es también de acuerdo a la relación que tiene con Dios y la creencia que tiene de Dios, porque sí en la oración está el deseo implícito, eh, porque yo oro partiendo de un deseo. Entonces yo oro por por personas que están enfermas porque deseo que Dios obre y traiga sanidad. Yo oro pidiendo algo físico o provisión económica porque deseo que Dios obre en favor a a esa área de mi vida. Yo oro pidiendo a Dios fortaleza en mi fe, oro pidiendo que me ayude con alguna cosa con la que lucho emocional o en el trabajo o en mi familia o una situación específica con el deseo de que Dios sobre. Creo que
Jesús explica, por eso Él enseña a orar de una forma que es en principio reconociendo que Dios es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, ya lo hemos hablado, reconociendo la deidad de Dios, su poder, su magnificencia, todo lo que Él es. Y en la oración que Jesús enseña, como decía Candela, hay tanto pedir el pan nuestro de cada día como hay también decir, venga a nosotros tu reino, que para mí eso indica que Jesús está diciendo, oren por lo que necesitan espiritualmente, porque pedir que venga el reino de Dios a mí es eso, que venga su espíritu a mí, para mi vida espiritual. Pedir que me dé el pan de cada día es pedir también el pan espiritual, pero es también pedir el pan físico, porque eh, hay que entender que Dios creador, que Dios Padre, por eso empieza Dios Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o sea, reconoce todo lo que es Dios como creador, como proveedor, como Padre, como todo, y que Él nos creó y que Él es nuestro Padre y conoce nuestra necesidad, como nosotros los que somos papás conocemos la necesidad de nuestros hijos y la proveemos, Dios también la conoce, entonces en la oración que Jesús enseña, claramente enseña punto a punto, no para que lo repitamos igual, sino para que sea una guía en donde nosotros podemos pedir a Dios todo lo que necesitamos en esta tierra, incluso perdón, todo lo que indica el Padre Nuestro. Entonces, por eso digo que creo que va ligada al estado de la persona, lo que hay en su corazón, al nivel espiritual que tenga, o de fe, o de creencia, o incluso al momento en el que esté pasando, porque puede ser una persona en medio de presión que le dice, Señor, ayúdame porque esto me está consumiendo. Ahí hay un deseo, el deseo de que Dios sobre en mí, que Dios me ayude porque no puedo solo. Señor, ayúdame para que me salga esta platica que estoy esperando porque quiero hacer esto. Ahí hay un deseo de una provisión económica y así. Entonces creo que sí va, por eso dice que es un deseo, que la oración está implícita en el deseo. Obviamente estamos hablando de creyentes porque quien no cree, pues no ora. Sí, sí, muy interesante lo que está diciendo mi mamá. Me llamó la atención eso que dice mi mamá, me gusta que es como una guía de qué es lo que necesitamos en esta tierra, el Padre Nuestro, qué es lo que deberíamos pedir, qué es lo que nos hace falta. Bueno, ¿qué dice mi tía? Mm, sí, como lo que dijo Luisa, y como que el deseo es mío, o sea, yo pienso que es un deseo en doble dirección, es decir, es mi deseo de conocer a Dios, de buscarlo, de entregarle mi vida, y por ahí va a haber el deseo de pedir cosas para el espíritu, para el cuerpo, porque es una relación. Entonces uno lo va a ir conociendo y en el camino va a ir madurando y así. Al principio pueda que solo sea pedir, pero si uno está en la búsqueda de conocerlo, pues eso se va con el tiempo, uno va aprendiendo cada vez a orar. No, no sé si la palabra es mejor, pero simplemente la relación es una relación y es dinámica. Y el deseo también es de Dios, porque Él anhela eso, Él anhela que nos acerquemos a Él y se hace a través de la oración. O sea, la oración es que yo me acerco a Él y Él se acerca a mí. Entonces es un deseo mutuo de nuestra parte por conocerlo, de su parte pues porque estemos dentro de su voluntad, que pues es conocer a Jesús, es, es tener eternidad, es, bueno, muchas cosas que la Biblia dice. Entonces, creo que el deseo va así como en doble vía. Y por eso es una relación. Interesante, sí, lo que dice mi tía. Yo también, eso era como que lo, pues lo que yo pienso, porque
El deseo es deseo, o sea, no dice, está implicada en el deseo de amar a Dios, únicamente, en el deseo. Entonces, por eso yo digo que depende que yo tengo en mi corazón. Entonces, mi deseo de orar a Dios parte de Señor, quiero estar cerca de ti, como dice mi tía, y también parte de Señor, quiero lo que yo quiera en mi vida, quiero pedirte por sanación, como decía mi mamá. Entonces, parte de del deseo en esos dos sentidos, y yo creo que hasta más sentidos hay. Pero eso, parte del deseo es como lo esencial. ¿Qué iba a decir mi abuelita? No, pues ya Luisa y Alejandra pues dijeron lo que yo iba a decir, que lo único que yo puedo añadir es que el Señor como conoce nuestros corazones y sabe quién le ama de verdad, quién le conoce de verdad, quién le busca de verdad, quién tiene una relación espiritual con Él. Y aún así, Él a veces obra y escucha las oraciones aún de los que no le conocen o no le buscan en espíritu y en verdad. Eh, Aún a los que le conocemos, Él aún no siempre él actúa eh, aceptando o dándonos lo que le estemos pidiendo, porque todo es en su santa y perfecta voluntad, porque como Él nos conoce, Él sabe si nos conviene o no cualquier petición que hagamos física o material. Entonces hay muchas personas que sufren de cáncer, que tienen enfermedades terribles y le oran y son cristianas y le piden al Señor y se han muerto con la enfermedad, porque el Señor tiene un propósito para todo. Entonces todo, digo yo, que toda oración será respondida por el Señor en su santa y perfecta voluntad, y como Él conoce corazones, es de acuerdo a eso también. Eso era lo que iba a añadir. Sí, bueno, chévere abuelita también porque se me olvidó que mi tía decía que parte también del deseo de Dios en cuanto a nosotros. Entonces está Sí, implicada en de el la voluntad. deseo. Es que claro, ni Sí. siquiera dice del deseo del hombre, dice del deseo, está implicada en el deseo. Entonces podría ser también Ujú. del deseo de la Ah, bueno. voluntad de Dios con nosotros. Entonces la oración está muy chévere porque es muy importante, es ese punto de contacto con Dios. Como decía mi abuelito, es lo que nos quería decir mi abuelito, es el punto de comunicación, de contacto, no solo de pedir, porque si yo tengo un papá, no solo le pido, es más, si yo le pido, se me pone bravo. Entonces, bueno, muy chévere. Entonces, parte de aquello que yo deseo en mi vida, que yo busco en mi vida. Entonces, eso que como yo oro y en general en la vida como yo hablo, demuestra qué es lo que hay en mi corazón, es lo que dice Jesús muchas veces. Y eso es lo que quiero que veamos, me parece muy interesante y muy chévere lo que ustedes están diciendo. Entonces, bueno. Sigamos viendo acá, vamos un momentico a Colosenses, capítulo 3 versículo 2. Ahí. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que dice. Entonces me parece muy chévere porque esto es lo que quiero enfatizar hoy. Jesús nos está enseñando a orar, nos está enseñando todo eso que ustedes estaban hablando. La oración parte de nuestro deseo. Entonces me parece muy chévere, como decía Candela, que Él nos dé un modelo, que Él nos diga cómo orar. Y lo que decía mi mamá está muy bueno, que Él nos da como una guía de qué necesitamos, qué debemos pedir en la tierra, qué le hace falta a usted, porque parte de qué deseo, qué necesita realmente usted. Entonces Jesús nos va a empezar a hablar de eso. Y lo que nos va a hablar está relacionado con esto. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y si se dan cuenta, todo está relacionado. ¿Se acuerdan por qué decíamos que Dios era nuestro Padre? Bueno, ya me lo dijeron al principio, porque espiritualmente nacemos. Y cuando nacemos espiritualmente, solo podemos nacer por voluntad de Dios. Entonces, nacemos espiritualmente por voluntad de Dios, entonces somos hijos por su voluntad, porque Él quiso que fuéramos hijos, y porque somos de su misma naturaleza, somos espirituales. Entonces, si nosotros somos espirituales eh, y le hablamos a nuestro Padre Celestial que es espiritual, y no sé si se acuerdan, lo habíamos visto, no sé si lo vimos la vez pasada, que Él siendo nuestro Padre, así lo vimos, espiritual, sabe que hay cosas más valiosas, entonces Él me protege, veíamos la vez pasada. Él me protege, me sustenta, me nutre, es lo que significaba la palabra padre a grosso modo, digamos. Entonces, Él me protege, pero Él sabe que es más importante mi espíritu que mi vida. Entonces, Dios nos ve de esa manera, espirituales y carnales. Entonces, Él primero va a proteger mi espíritu porque es mi vida, es lo más importante, más que mi cuerpo. Entonces, podría ser, ¿se acuerdan que hablamos otra vez? Podría ser que a mí me maten en la carne
pero que Dios lo deje y no me proteja de eso porque sabe que es más importante que mi espíritu se salve. Entonces, si mi espíritu está bien, él va a dejar que me maten en la tierra. ¿Me hago entender como la idea? Entonces, acordémonos que Él es nuestro Padre espiritual y siendo nuestro Padre espiritual, nos habla de cosas espirituales que dice Jesús, la carne no aprovecha nada, no sirve de nada, no aprovecha para nada, no tiene como recompensa, no tiene fin. Las cosas, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida para ustedes, porque son espirituales, es lo que dice Jesús. Entonces, lo que permanece es el espíritu, más bien guarden eso. Entonces, acuérdense que Dios está pensando de esa manera porque somos espíritu. Entonces, les leo el versículo 1 antes de Colosenses 3 versículo 2 dice, antes de decir esto, dice, si pues han resucitado con Cristo, eso significa que en su muerte nosotros tuvimos vida espiritual gracias a que Él murió nosotros podemos resucitar en nuestro espíritu. Entonces les dice a los colosenses que ya nacieron en su espíritu por haber creído, dice, si ustedes nacieron con Cristo, si ustedes resucitaron con Cristo, busquen entonces las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, si yo soy espiritual, si yo nací por el Espíritu de Dios y ahora soy un espíritu vivo, pues ponga la mira en las cosas de arriba, que allá es donde está Jesucristo. No tiene sentido si yo nací poner la mira en las cosas de la tierra. Entonces empezar a preocuparme a ver cuánta plata gano y cuánto éxito tengo. Bueno, creo que se entendió. Pongan ustedes la mira y enfóquense en las cosas de arriba. Entonces, bueno, entendiendo todo esto, espero que se haya entendido. No sé si alguien quiere decir algo más. Pasemos ahí a Lucas 11. A ver, ahora sí, con todo esto espero que se haya entendido. Si alguien quiere decir algo, dígame. Pero volvamos entonces, ¿qué es lo que va a decir Jesús? ¿Qué es lo importante, como decía mi mamá? ¿Qué es aquello por lo que deberíamos pedir? ¿De dónde parte el deseo de Jesús? Entonces, bueno, vayamos a Lucas 11 versículo 2. Si alguien quiere decir algo, dígalo ahora. Acuérdense que Jesús nos va a enseñar a orar. Y ustedes cuando piensen orar, piensen en todo lo que venimos hablando y lo que ustedes dijeron. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús, podríamos decir que pide tres cosas. ¿Qué son esas tres cosas que pide Jesús? Ahí en el texto. ¿Cómo, Juan Andrés? Sí, no entendí yo tampoco. Bueno, en lo que acabamos de leer ahí solo el versículo 2 que está en la pantalla, Jesús empieza a orar y pide, digamos, o dice tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Vean el texto y digan ustedes. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre. Yo puedo leer una versión que tengo acá. Sí, abuelita. ¿Cómo se llama? La palabra de Dios para todos. El versículo 2 dice, Padre, que siempre se dé honra a tu santo nombre, venga a tu reino. Sí. Que se honra siempre a tu santo nombre, venga a tu reino y esa parte no añade, hágase tu voluntad. Sí, yo también vi eso en otras versiones, no sé por qué, es bien raro. Pero como que a veces no añaden esas partes, bueno. En sí igual el Padre Nuestro es eso. Y lo que dice Jesús es eso. Entonces, no me quiero demorar porque creo que alcanzamos a terminar en el tiempo, pero acuérdense de todo lo que veníamos hablando. Entonces, nuestra oración parte del deseo nuestro. Y lo que empieza a decir Jesús, lo principal es, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Esas son las tres cosas que parten del deseo de Jesús, porque Él es el que enseña a orar. Entonces, entendiendo eso, ¿quién es mejor para enseñar, Jesús o Juan? Como estaban viendo los discípulos. Pues Jesús. Y esto es lo que quería que viéramos, o sea, que nuestra oración parte de nuestro deseo, parte de qué yo busco. Y por eso les leía el otro versículo, busquen ustedes las cosas de arriba, porque como lo vimos en otros estudios, ustedes son espíritu. Busquen las cosas de arriba porque allá está Jesús, es lo que decía Pablo. Pongan la mira allá porque allá está sentado Jesús. Entonces, sí, yo creo que está bien. Eh, Eso es lo que quería que viéramos. Yo les he hablado muchas veces que el punto de nuestra vida de fe es vivir por el Espíritu. Y muchas veces me han preguntado, porque yo le digo eso a la gente, me dicen, bueno, ¿qué es vivir por el Espíritu? Y yo no sé si a ustedes alguna vez les había dicho, como dice Juan 4:24, que nuestra función espiritual es adorarlo, porque Jesús dice,
Dios es espíritu, por lo tanto es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. No sé si hemos hablado eso acá, pero esa palabra adorar les he dicho que significa servir. Entonces, nosotros somos espíritu y ¿qué buscamos en nuestra vida? Darle comida a los pobres y eso es lo que hacemos en nuestra vida de fe. ¿En qué se enfoca nuestra vida? Pues nuestra función es vivir por el espíritu. Podría ser que le demos comida a los pobres, no importa, pero nuestra función es servirle a Dios. Por eso somos espíritu, para poder adorarlo. Entonces, bueno, siempre esto me llamó la atención porque siempre queda muy ambiguo, pero lo que nos dice Jesús y como que me gustó para darle esa respuesta a qué es vivir por el espíritu son estas tres cosas que desea Jesús. Entonces Jesús lo que pide es que sea santificado tu nombre, que venga tu reino y que se haga su voluntad. Entonces, ¿qué es vivir por el espíritu? Vivir para esas cosas. Que sea santificado tu nombre es que el nombre de Dios pues sea santificado. Eso lo vamos a ver más adelante, hoy solo quiero esta introducción, pero esto es muy importante que entiendan por qué hablamos lo que hablamos. Y que sea santificado tu nombre básicamente es que nosotros en esta tierra mostremos la grandeza de Dios y por medio de Él haber transformado nuestra vida o hacer lo que haya hecho, su nombre va a ser santificado, porque su nombre ha sido profanado por la iglesia, porque la gente piensa mal de Dios gracias a la iglesia, pues por medio de los que viven espiritualmente, Él va a santificar su nombre. Ya lo vamos a ver más a fondo, pero nuestra función acá en la tierra es que sea santificado el nombre de Dios, entonces que por medio de mi vida Dios se glorifique. Creo que espero que se haya entendido eso, igual lo vamos a ver más a fondo. Y que venga tu reino y se haga tu voluntad. Entonces nosotros buscamos que venga su reino y que haga su voluntad, es nuestro anhelo. Que su reino venga a nosotros, es que lo vamos a ver más a fondo, pero bueno, lo voy a decir así como en general. Que venga su reino es que el evangelio haya llegado a nuestra vida y también ese que venga a su reino, lo vamos a ver en el estudio, es como cuando venga Jesús, que venga tu reino. Entonces, el reino de Dios vino cuando vino Jesús, pero eso es muy, muy personal para cada uno y que se haga tu voluntad. Estamos acá en esta tierra para que se haga su voluntad. Su voluntad es que todo aquel que va al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, eso es vivir para el Espíritu. Esas son las cosas que debemos buscar, que debemos pedir, que debemos ir detrás. Eso es poner la mirada en las cosas de arriba, porque a veces uno piensa que poner la mirada en las cosas de arriba es entonces me porto bien, no digo groserías, no peco. Y no, veíamos en un estudio que no debemos enfocarnos en eso, aunque está bien cambiarlo. eh, pero más bien ustedes en vez de enfocarse en eso, vivan para el espíritu. Bueno, creo que se haya entendido como esta respuesta, qué significa vivir para el espíritu. Bueno, cumplir estas cosas que Dios quiere y que son espirituales. Esto es buscar las cosas de arriba. Eh, y bueno, ya. eh, Quería decir eso, que para eso servimos, para eso somos espíritu, para eso somos útiles para Dios, para santificar su nombre, para que venga su reino y para hacer su voluntad. Bueno, ahí me parece que ya me expliqué mejor. Eh, y ya, eso. Espero que se haya entendido y eso quería terminar. ¿Alguien quiere decir algo? Me quedan 3 minutos y terminamos. ¿Se entendió? Lo que quise decir al final es lo más importante. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, hijo, muy claro. Bueno, excelente. Espero que se haya entendido esto que me pareció muy chévere verlo hoy. Que esta es nuestra función, santificar su nombre, que venga su reino y que hagamos su voluntad. Porque siempre, es que es muy importante, eso es vivir para las cosas espirituales. Que nosotros en esta tierra, nuestro sentido es santificar su nombre, que por medio de nosotros venga su reino y que nosotros hagamos y cumplamos su voluntad en la tierra. Entonces, bueno, creo que quedó claro. Sí, sí. Pero es que es tan importante que lo quiero repetir y quiero que les quede bien grabado acá. Entonces, bueno, entonces ya no sé si alguien quiere decir algo, preguntar, decir. Me pareció chévere como ver el deseo de Jesús o lo que él pidió, lo que había en su corazón, lo que había en el corazón de él del Padre, porque al final Jesús habló lo que el Padre le dijo que hablara. Entonces como que esa forma de orar es como el Señor
nos guía como justamente hacia su propio deseo, ¿sí? Santificar su nombre, que venga su reino y que podamos, o sea, que su voluntad se haga en la tierra, en nosotros y pues en este planeta, pero en nosotros o en este universo. Entonces me parece chévere como eso, como haber visto cuál es el deseo del Señor y cómo Él quiere que sea nuestro deseo también, porque por eso dice, oren así. Sí. Bueno, chévere ti porque entonces sí se entendió lo que quise decir. Sí, exactamente. Hace poquito subí un video, lo subí al canal de YouTube, que hablamos una vez y me gustó mucho porque decíamos, el sentido de nuestra vida es servir a Dios. Y entonces, ¿para qué servimos a Dios? ¿Qué quiere Dios? Pues que santifiquemos su nombre, que venga su reino y que se haga su voluntad. Entonces eso es muy claro, ya no tenemos excusa. Bueno, en 30 segundos se corta la reunión, entonces...